Bien, saludos, bienvenidos a esta semana. En este caso vamos a trabajar con el valor futuro. El valor futuro es básicamente hacer una proyección entre lo que es el interés y el capital, porque en la clase pasada aprendíamos solamente acerca del interés, o sea, la ganancia, pero al final cuando uno asume una deuda o cuando uno tiene algún documento o algún certificado, al final del periodo, cuando se completa el espacio de tiempo, no solamente se devengan los intereses, sino que también se cobra el capital. O sea, me explico, cuando usted toma un préstamo, imagínense que usted toma 100.000 pesos, al final, por 5 años, al final usted no solamente va a pagar los intereses, sino que también tiene que pagar el capital que tomó de forma inicial. Entonces, eso es lo que se llama valor futuro o monto. Antes solamente para el interés usábamos capital por tasa de interés por tiempo, pero en este caso, eso es solamente repaso de lo del interés simple. En el caso del valor futuro, vamos a saber o a recordar que el monto es el capital más el interés. Y eso hace que esta fórmula que aprendimos en la clase pasada de interés se convierta en que el monto realmente va a ser la suma del capital, o sea, del dinero que yo cogí, más la suma del interés, que es este cálculo que está aquí, que es capital por interés por tiempo. Al final, si agrupo los términos semejantes, simplifico en una fórmula que es esta, que es el monto va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, de ahí también voy a despejar la fórmula del capital. Se la dejo toda ahí despejada para que no se torturen despejando. El capital va a ser el monto dividido entre 1 más la tasa de interés por el tiempo. La tasa de interés será el monto menos el capital dividido entre el capital por el tiempo, y el tiempo va a ser el monto menos el capital entre el capital por el tiempo. Tenemos un primer ejemplo. eh, lo he anotado aquí en la pizarrita. Dicen: Andrea y Juan quieren comprar un comedor que tiene un costo de 25.000 pesos, suponiendo que es en pesos, pero en este momento pueden apartarlo con un inicial de 5.000 pesos. O sea que al final no van a tomar 25.000, sino que solamente van a tomar la diferencia, que serían 20.000, y pagan el resto en un documento por pagar a seis meses, aplicando una tasa de interés de un 12% anual. Y me preguntan cuál es el monto final del documento. Lo primero que tengo que sacar de aquí son los datos. Lo primero es que tengo un capital que no es de 25, sino de 20.000, porque ellos apartaron con 5.000. Tienen un tiempo que es de 6 meses. Tienen una tasa de interés que es de un 12% anual. Entonces, como aprendíamos en la clase pasada, lo primero que yo necesito es unificar la unidad del tiempo y la de la tasa. Tengo esto en meses, tengo esto en años. O puedo convertir esto a años o puedo convertir esto a meses. Si lo convierto a años, es una forma rápida y fácil, porque yo sé que 6 meses es la mitad de un año, que sería 0.5 años. Que sería, para entender de dónde sale el 0.5, serían los 6 meses entre los 12 meses que tiene. Cuando hacen 6 entre 12 van a ver que es 0.5, y de ahí sale el 0.5 años. Entonces, ¿qué necesito calcular? El monto. La fórmula del monto final va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿Qué es lo más importante aquí? Saber en qué orden yo voy a colocar y a resolver cada cosa. O sea que el monto va a ser igual. Primero yo necesito resolver esta multiplicación, luego la suma y luego esa multiplicación de afuera. Será igual al capital, que son esos 20.000, por 1 más, entonces, la tasa de interés, que es un 12. Recuerden que la tasa de interés siempre se va a dividir entre 100, por el tiempo, que sería 0.5 años. El monto va a ser igual a esos 20.000 que están por aquí, por 1 más 0.12
por 0.5. ¿De dónde sale el 0.12 para que no se pierdan? Dividimos aquí 12 entre 100. Mírenlo aquí, 0.12. Lo único que ya yo estoy un poco habituada. Por 0.5 sería 0.06. Entonces, esto será, el monto va a ser igual a esos 20.000 por 1 más 0.06. El monto va a ser igual, ahora voy a sumar ese 1 más 1.06, sería 20.000 por 1.06. ¿De dónde sale ese 1.06? Si a ese 0.06 le sumo 1, obviamente será 1.06. Ahora multiplico por 20.000 y obtengo 21.200. El monto será 21.200. ¿Qué quiere decir? Que esos 20.000 pesos se van a convertir en 21.200. ¿De qué está compuesto esto? Del capital, que fueron esos 20.000 que tomó de forma inicial, más el interés, que en este caso se ve que fueron 1.200 pesos, que es la diferencia del monto menos el capital. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro primer ejemplo. Vamos a ver otro. Voy a cerrar aquí. El otro ejemplo que vamos a ver es del monto igual o valor futuro. Bueno, vamos a hacerlo porque está ahí. Vamos a borrar todo esto y vamos a copiar el ejemplo. Aquí me dicen, determine el monto de un capital. En el grupo hacían la observación de que a veces no sabían qué era cada cosa y cómo van a encontrar la fórmula. Pero si usted extrae los datos de forma correcta y lee el ejercicio, va a entender todo correctamente. Porque primero aquí le dice determine el monto, o sea que ya usted sabe que lo que va a buscar de un capital, ya le dice que el capital, voy a ponerle en pinceles, que el capital es 800.000 y la tasa de interés te dice que lo van a colocar a un 10% anual y el tiempo es en 2 años. La tasa y el tiempo están en la misma unidad de tiempo y no tengo que hacer ningún tipo de conversión. Ahí simple y llanamente es calcular el monto. El monto, vimos que la fórmula es capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. El monto va a ser igual a ese capital de 800.000 por 1 más esa tasa de interés, que es 10 entre 100, multiplicado por el tiempo, que serían 2 años aquí. El monto va a ser igual a 800.000 por 1 más 0.1 por 2. Vamos a ver cuánto da. Vamos a la calculadora para que lo veamos. Aquí tengo 0.1 por 2 es 0.2 más 1, entonces tengo 1.2. Sería los 800.000 por 1.2. Multiplicamos entonces por 800.000, da 960.000. Quiere decir que, por ejemplo, 960.000, y les explico, que una persona que ponga un certificado, por ejemplo, de 800.000 pesos en el banco y le dan una tasa de un 10% y lo coloca por 2 años, al final de esos 2 años, con ese capital que dejó, va a encontrar un balance de 960.000 pesos. Los 800.000 que dejó más los 160.000 que ganó de interés en este caso.
Yo espero que se haya entendido. Vamos al siguiente ejemplo, vamos a borrar esto. Ahí el truco está en multiplicar y sumar en el orden correspondiente. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Para calcular el capital, me pregunta entonces, aquí tengo, ¿qué capital una persona debe de invertir si desea disponer dentro de 2 años 250,000 y le dan un 9% de interés anual simple? Entonces aquí tengo, lo primero que necesito saber es que voy a calcular el capital. Me dan el tiempo, que son 2 años. Me dan también el monto, porque yo quiero encontrar al final del periodo 250,000 pesos. Y me dan la tasa, que es de un 9% y es anual. Quiere decir que aquí no tengo que hacer ninguna conversión, el tiempo está en años y la tasa también. Por tanto, el capital, la fórmula que están despejadas, van a ver que es el monto dividido entre 1 más la tasa de interés por el tiempo. El capital va a ser igual al monto, que son esos 250,000 que yo quiero encontrar en esa cuenta al final de esos 2 años, dividido entre 1 más esa tasa de interés, es un 9 entre 100 multiplicado por 2. Y el capital va a ser igual a 250,000 dividido entre 1 más, vamos a la calculadora ahora, tengo 9 entre 100, miren cuánto da ahí, 0.09, multiplicamos por 2, da 0.18, y luego el capital será esos 250,000 dividido entre 1.18, que sería la suma de 1 más 0.18. Al final será entonces 250,000 dividido entre 1.18. Son 211,000 864 con 4, o sea que no hay redondeo. ¿Qué significa? Que para yo poder encontrar en una cuenta bancaria o en un certificado financiero 250,000 pesos al final de 2 años, dándole una tasa de interés de un 9%, yo tendría que llevar al día de hoy un capital de 211,000 pesos. O sea, para yo poderme ganar 39,000 pesos en 2 años, tendría que llevar 211,000 pesos, que es una tasa muy buena. En la realidad no anda así el sector financiero. Ustedes dirán, pero que eso es un abuso, profesora, ¿cómo que para darme nada más 39,000 pesos yo tengo que dejar 2 años 250,000 pesos? Pero lamentablemente esa es la realidad del sector financiero. Entonces vamos a calcular el interés. En este caso, el ejemplo que tengo dicta de la siguiente manera: es determinar cuál fue el tipo de interés o la tasa de interés, en este caso, de un préstamo. Perdón, tengo que copiarlo otra vez. Sí, ya se copió. Vuelvo y leo, dame un momento. ¿Cuál fue el tipo de interés aplicado a un préstamo que fue saldado con un pago de 90,000 al término de 9 meses si el préstamo fue de 75,000? Entonces, ¿qué información yo tengo que voy a calcular? Lo primero que necesito saber es que me dice cuál fue el tipo de interés. O sea que yo necesito saber qué interés fue a un préstamo que fue saldado con un pago final
de 90.000. O sea que el monto final que yo pagué fueron 90.000. Al término de 9 meses, o sea que tengo un tiempo en meses, 9 meses, voy a obtener una tasa en meses. Si el préstamo fue de 75.000, o sea, de forma inicial, mi capital era de 75.000. Para calcular el interés, de acuerdo al monto, voy a tener el monto menos el capital entre el capital por el tiempo. La tasa de interés va a ser igual al monto, que fueron esos 90.000, menos 75.000 de capital, entre el capital, que fueron los 75.000, por el tiempo, que fueron 9 meses. Esa tasa de interés va a ser igual, vamos a buscar la calculadora. Arriba tengo 90.000 menos 75.000, tengo 15.000 aquí arriba, 15.000, y aquí debajo tengo 75.000 por 9, 675.000. Y esto vamos a dividir entonces 15.000 entre 675.000, me da esto, 0.022. ¿Qué significa eso? Como es una tasa de interés, recuerden que yo tengo que multiplicarla por el 100%, o sea, la operación inversa que yo lo hago cuando voy a sustituir dentro de la fórmula. Cuando sustituyo tengo que dividir por 100, pero cuando quiero encontrar la tasa necesito multiplicar por 100. Entonces multiplicamos por 100 y me dice que la tasa fue de un 2.2%. Mensual. Es importante saber que fue mensual porque el tiempo estaba en meses. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si hay otro ejercicio para explicarlo. Hay uno, sí. Vamos a borrar. Entonces, es básicamente más de lo mismo. Simple y llanamente aplicar la fórmula. Lo más importante siempre es poder identificar los datos y saber qué es lo que se solicita en el ejercicio, con una lectura comprensiva y analizando la fórmula y el tipo de estructura del ejercicio. Yo entiendo que usted se puede percatar de eso sin ningún problema. Entonces, me dice aquí un capital de 100.000 invertido en interés simple del 12% anual, asciende a 150.000. Determine qué tiempo, cuál fue el tiempo que estuvo invertido. Entonces necesito saber que voy a determinar el tiempo. Tengo un capital de 100.000, una tasa de interés de un 12% anual, y tengo un monto que es de 150.000. Entonces N va a ser igual al monto menos el capital dividido entre el capital por la tasa de interés. N va a ser igual al monto, que fueron los 150.000, menos esos 100.000 que fueron los de capital, dividido entre el capital, que fueron los 100.000, multiplicado por la tasa, 12 entre 100. El tiempo va a ser igual, arriba sabemos que son 50.000 porque 150.000 menos 100.000, ¿cierto? Y aquí abajo vamos a multiplicar 100.000 por 0.12. Miren aquí, 12 entre 100 será, perdón, multipliqué 12 entre 100
Ahí tengo 0.12 y luego tengo por 100, punto 12 por 100.000 me da 12.000. Y luego los 50.000 entre los 12.000, 50.000 entre 12.000 me da 4.16. Te dirá 4.16, que ¿cómo sé qué unidad de tiempo? La tasa está en años, entonces 4.16 años. Quiere decir que ese capital, esos 100.000 pesos, usted lo dejó 4 años, 4.16 años, y al final encontró 150.000 con la tasa que estuvo colocada ese dinero. Ya ustedes saben, hasta aquí llegamos. Me parece que ya no hay más ejercicios. Practiquen, por favor. Bueno, falta esto aquí. Recordar aquí, esto es para conocimiento general, algunos tipos de interés. Está el comercial, que es el bancario. Este tiene la consideración de que ustedes saben que hay años que tienen más de 360 días, tienen 364 o 365, dependiendo si es bisiesto o no, pero en el área bancaria se redondea a que un año tiene 360 días calendarios, que un mes comercial tiene 30 días, entonces siempre para el cálculo de todo se utiliza ese esquema. Si se calcula el interés real o exacto o matemático, todo dependerá, 365 o 366 si es un año bisiesto, y los días de cada mes van a variar, 30, 31, 28, entonces básicamente eso. Aquí una pequeña comparación, por ejemplo, si calculamos el interés exacto y ordinario de 5.000 a un 6% anual durante 50 días, si es de forma ordinaria, el resultado es 41.67 y el exacto sería 41.09. Te dirán, no es tanto, la verdad es que no es tanto, siempre y cuando el capital sea pequeño y que el tiempo y la tasa de interés tampoco sean significativas, pero sí hay cierto nivel de, de diferencia. De igual forma, para calcular el tiempo exacto, o sea, obviamente necesito saber la fecha inicial y final de un calendario, y saber los días de cada mes. Por ejemplo, para saber la fecha exacta entre el 10 de junio y el 15 de septiembre, si es, por ejemplo, tipo banco, que te calculan los 360 días, 30 días calendario, serían 3 meses y 5 días, que serían 95, pero si es exacto de forma matemática, entonces, por ejemplo, junio, que fueron 20 días, o sea, del 10 al 30 serían 20, julio que tiene 31, agosto 31 y 15 de septiembre serían 97, o sea, son 2 días de diferencia, básicamente para conocimiento general. ¿De acuerdo? Y ya ustedes saben, hablamos en la siguiente clase.